Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 198. Bienvenido a casa. El viaje de Teselia a Oen fue larguísimo, una distancia no menor que la de su viaje original de Oen a Sinnoh. Por suerte, su amigo pescador era un auténtico amigo, navegando durante meses para llevarlos directamente al puerto de Ciudad Siempre Grande. Cuando llegaron a la región de Oen, ya era el año 30 de la era de la Liga. Cuando el barco pesquero atracó, Willy y Meuscarada desembarcaron con algunas especialidades locales que habían comprado en Alola. En cuanto pisaron la orilla, ambos se quedaron paralizados. No muy lejos de ellos se encontraba un anciano de pelo blanco que, a pesar de su edad, aún parecía robusto. Y junto a su pierna había un Corpish. Capitán Tom. Corpish. Will fue el primero en reaccionar, levantando la mano y saludando a los dos, que parecían estar observando el alboroto en el puerto. Al ver su gesto, Tom y Corpish se detuvieron, mirándolo fijamente, y luego al gran Pokémon felino a su lado. ¡Ey! Tom y Corpish se quedaron boquiabiertos de la sorpresa. Al principio no los habían reconocido. Después de todo, cuando se separaron, Will era un Grovyle y Meuscarada un Sprigatito. Ahora que los reconocieron, estaban más que emocionados. Corrieron hacia Will y lo abrazaron de inmediato. Meuscarada puso los ojos en blanco, pero una sonrisa se dibujó en sus labios. Aunque era un recuerdo de hacía 10 años, aún lo recordaba con claridad. Cantaba y bailaba con estos dos extraños tíos de niña. Podría decirse que su actual amor por el canto estaba profundamente influenciado por ellos. Steptile. ¿Cuánto tiempo sin verte? Jajaja, te has vuelto demasiado grande. Es absurdo. Ey. Smack. Tom y Corpish, uno de cada lado, le dieron una palmada en la espalda a Will. Ustedes dos no han cambiado nada. Will no pudo evitar sonreír. 10 años, el cabello de Tom era mucho más blanco, pero ese parecía ser el único cambio. En este caso, no haber cambiado era algo bueno. Meuscarada, ven aquí. Que el tío Tom y Corpish te vean. Dijo Will, sacándola de detrás de él. Oh tilde, así que esta es Sprigatito. No esperaba que creciera y fuera tan hermosa. Como una jovencita. Ey. Tom y Corpish miraron al gran felino, sacudiendo la cabeza con asombro. El gatito tierno y tonto de entonces había cambiado muchísimo. Es una chica, suspiró Will, frotándose las sienes. Ya le costaba lidiar con este dúo enérgico otra vez. Pero viéndolos de vuelta sanos y salvos, fuertes y orgullosos, puedo estar tranquilo, dijo Tom, dándole palmaditas en los brazos a Will. Le pedí a Leaf que preguntara por ti en aquel entonces. Cuando supe que ibas al norte, me preocupé un poco. Me alegra que hayas vuelto. Ey. Corpish asintió y luego señaló hacia el norte, tierra adentro. Ah, sí. Vuelve rápido a casa. La tía sola no está muy bien de piernas últimamente. Ahora que ya eres mayor, puedes ayudarla mucho. Sí, vamos para allá, asintió Willy. Les entregó una de las bolsas de especialidades de Alola. Tom y Corpish miraron dentro y no se molestaron en ser educados. Recuerda venir al puerto a menudo. Te llevaré a navegar. Ey. Tom y Corpish saludaron con la mano mientras Willy y Meuscarada se despedían temporalmente. Willy y Meuscarada se quedarían en Evergrande por un tiempo. No sabía cuánto tiempo. Podrían ser décadas. Así que tendría tiempo de sobra para ponerse al día más tarde. Ahora mismo, tenía que irse a casa. Caminando por las calles desconocidas de Evergrande, Will se sintió un poco emocionado. Era la sensación de traer a casa a una hija que había criado en el extranjero para que conociera a los mayores. Tilde Meuscarada, por otro lado, no tuvo ninguna reacción particular. Simplemente miró a su alrededor, como si hubiera llegado a cualquier otra ciudad. Si tuviera que decirlo, sería simplemente, que viviría aquí mucho tiempo. Esperaba que esta ciudad fuera interesante. Hasta ahora, le gustaba. Ciudad Evergrande era un paraíso de flores y Pokémon.
La ciudad, así como las llanuras, bosques y montañas circundantes, estaban cubiertas de flores, lo que atraía a todo tipo de Pokémon. Meow. Meowscarada tiró del brazo de Willy. Señalaba a un entrenador al lado del camino, o más precisamente, al Sceptile junto a él. Ah, un Sceptile. Está bien criado. Probablemente sea de la Liga de Hoenn. La liga está a solo 10 kilómetros de la ciudad, así que gran parte del personal vive aquí, dijo Will, mirando al pequeño Sceptile. Medía 1,8 metros, un poco por encima del estándar de la Pokédex, así que sí que estaba bien criado. ¿Meow? ¿De verdad? Meowscarada frunció el ceño, mirando al otro Sceptile y luego al suyo. ¿Son siquiera de la misma especie? Pensó con una expresión de duda en el rostro. Esa cosa es menos de la mitad del tamaño de mi padre, ¿y a eso le llamas bien criado? No te sorprendas. La línea Sceptile se distribuye principalmente en la región de Hoenn. Probablemente los veas a menudo cuando andes por ahí. Ya te acostumbrarás, dijo Will, negando con la cabeza. Sabía lo que ella pensaba, pero no podía explicarle bien que él era el anormal. Meow, asintió Meowscarada, pero siguió mirando al pequeño Sceptile un par de veces más. Al mismo tiempo, sintió un poco de envidia. Si Will era tan pequeño, ¿no podría lograr su sueño de la infancia? Will no tenía idea de lo que estaba pensando su hija filial, o de lo contrario habría tenido que darle una lección antes de llegar a casa. Media hora más tarde, se encontraban en la entrada de la guardería Tranquility. La abuela sigue cuidando a esos Pokémon, suspiró Will al oír los sonidos del patio. Recordó que Tom le había dicho que sus piernas no estaban bien. Ve a tocar la puerta, le dijo Will al gato grande. Ya era demasiado grande. Si aparecía de repente en la puerta, podría asustar a Sola. Y aunque no lo hiciera, no cabría dentro. Meow, asintió Meowscarada y se acercó. Toc, toc. Pero la voz que venía desde dentro no era la de Sola. Meow tilde meow. Meowscarada se quedó atónito y se giró para mirar a Will. Esa es la gatita de la que te hablé. El Pokémon de la abuela. No te dejes engañar por su tamaño. Es 2 años mayor que tú. ¿Se llevan bien, vale? Will sonrió. Parecía que la Skitty se había vuelto buena chica, incluso sabía abrir la puerta. Clic. El pomo giró. En cuanto se abrió, el Skitty vio a las 2 criaturas gigantes afuera y siseó de inmediato, adoptando una postura de combate. Skitty, ¿quién es? La voz de Sola llegó desde la sala, seguida del sonido de ruedas sobre el suelo de madera. Entonces, Will vio a Sola salir de la sala en silla de ruedas. También llevaba unas gafas gruesas. Abuelita, la mirada de Will se suavizó y suspiró. Ya debería tener 90 años. Era normal que sus piernas y su vista estuvieran fallando. Oh Dios, Sceptile, bienvenido a casa Sola, a diferencia de Skitty, lo reconoció de un vistazo. Abuela, ¿cómo supiste que era yo? Preguntó Will, agitando la mano. Los Sceptiles son muy famosos, ¿sabes? Tu foto incluso salió en el periódico de la liga. Con solo ver esa mochila tuya, lo supe. Vaya, te has vuelto tan magnífica. Dijo Sola, acercándose en su silla de ruedas. Luego miró a Meowscarada. ¿Esta niña es tu novia? No, ella es mi hija, dijo Will, sacudiendo la cabeza y acariciando la cabeza de Meowscarada. Ya veo. Es cierto. Sceptile es un niño tan dulce. ¿Nunca abandonarías a un bebé que ha perdido a sus padres?, dijo Sola, para nada sorprendida. Parecía estar proyectando el pasado de Will en el nuevo gato. Miró a Meowscarada con una expresión amable y cariñosa, luego se acercó a Will, le extendió los brazos y repitió. Bienvenido a casa, Sceptile. Estoy en casa, dijo Will, arrodillándose para abrazarla, con voz suave. Capítulo 199. La abuela Sola está muy feliz. De repente, un agudo maullido resonó por toda la casa. Meow. El Skitty finalmente reconoció a Will. Se dio la vuelta y huyó hacia la casa, corriendo en todas direcciones con sus 4 patas. Meow meow. El gran rey demonio ha vuelto. Meow. Meowscarada frunció el ceño y miró a Will. No podía imaginar qué le había hecho al Skitty para provocar una reacción tan masiva. Jeje, parece que a Meowscarada le gustas mucho, Sceptile, dijo Sola. Sí que lo hace, sonrieron ambos. Meowscarada ladeó la cabeza confundida. De repente, no supo quién era el raro. Esta niña se llama Meowscarada, ¿verdad?
También salió en el periódico. Parece una niña muy apegada a ti, dijo Sola, extendiendo la mano para acariciarle la cabeza. Pero Meowscarada, al no tener ningún vínculo con Sola, no quería que la tocaran. Will fue a pellizcarle la oreja al felino. ¡Zas! Pero Sola le apartó la mano de un manotazo. Steptile, no seas tan violento con el niño. Tienes que tener paciencia. Will se quedó atónito. No esperaba que, al traer de vuelta a Meowscarada, su estatus en la familia bajaría un nivel, permitiéndole a ella subirse por encima de él. Meowscarada miró a Sola y luego a la reacción de Will. Parecía haber descubierto algo muy interesante. ¿De verdad había alguien en este mundo que pudiera mandar a Will? Entra, Steptile, puedes entrar por el patio trasero. Conoces el camino, ¿verdad? Dijo Sola. Meowscarada, puedes empujar a la abuela adentro. Meowscarada asintió y comenzó a empujar la silla de ruedas de Sola. Mientras tanto, Will fue al patio trasero. Los Pokémon habían cambiado. Era un grupo distinto al de hacía 10 años. Pero algo seguía igual. Igual que antes, todos eran Pokémon que necesitaban un poco más de cuidado o que no les gustaba estar solos. Sus entrenadores tenían que ir a trabajar, así que dejaban a sus Pokémon con Sola durante el día. Ni siquiera hacía falta que los dejaran. Igual que los niños humanos yendo a la escuela, llegaban solos cada mañana y esperaban a que sus entrenadores los recogieran por la tarde. Están muy contentos, dijo Will, sonriendo y sacudiendo la cabeza. La entrada trasera de la casa consistía en unas grandes puertas corredizas de cristal, por las que podía pasar. Pero una vez dentro, su cabeza ya golpeaba el techo, y solo podía caminar por el pasillo, sin poder entrar en las habitaciones. Así que prefirió quedarse en el patio trasero. El jardín era exuberante y espacioso, un dormitorio perfecto para él. Pero ya había accedido, así que tuvo que entrar. Para su sorpresa, el interior de la casa de 2 pisos había sido transformado por completo. El segundo piso había desaparecido por completo. En su lugar, se había ampliado el primer piso y se había duplicado la altura del techo. Para Will, la casa ahora parecía la casa de un humano de tamaño normal. Pero para un humano normal, se sentiría como una casa construida para un gigante de 3 o 4 metros de altura. Mis piernas ya no son lo que eran, y subir y bajar escaleras me costaba demasiado. Así que mandé remodelar la casa así. Además, te conviene más vivir aquí, Steptile, explicó Sola. ¡Qué coincidencia!, asintió Will. Todavía es temprano. Tú y Meowscarada pueden sentarse en la sala un rato. La abuela irá a prepararles el dormitorio. Abuelita, no necesitas hacer eso. Deberías descansar. Meowscarada y yo podemos hacerlo solos, dijo Will, agitando las manos. ¿Hacer que un onagenario en silla de ruedas limpie una habitación? ¿Qué clase de monstruo haría eso? Él y su gato no eran discapacitados. Además, solía hacer estas cosas todo el tiempo. A partir de hoy, le enseñaría a Meowscarada a hacer las tareas del hogar. Ah, sí, abuela. Mira lo que te traje. Will recordó de repente la flor de jade y empezó a hurgar en su bolso. Dios mío, niño, ¿por qué sigues cargando con una bolsa tan pequeña? Quítatela. Haré que te hagan una más grande en unos días, dijo Sola riendo entre dientes, pero también muy conmovida. La bolsa que le había regalado hacía 10 años estaba hecha jirones y remendada, pero aún la llevaba. Pero un momento después, a Sola se le atragantó la garganta. Toda su atención se fijó en la flor blanca que Will acababa de sacar. Abuelita, para ti. Ah. Steptile, trajiste una flor tan hermosa para, espera, esta tarjeta. Sola tomó los objetos con los ojos abiertos. Y al ver la escritura en la tarjeta y el nombre, las lágrimas comenzaron a brotar de inmediato. Apretó la flor de jade, mirándola una y otra vez. Meow. Al oír los sollozos de Sola, el Skitty, que estaba escondido debajo de la mesa de la sala, salió corriendo de inmediato. Saltó al regazo de Sola, mirándola con preocupación. Está bien, dijo Sola, acariciando su cabeza. Meowscarada, ve a buscar unos pañuelos a la sala de estar. Meowscarada, que siempre obedecía a Will, encontró inmediatamente la sala y sacó un fajo de pañuelos de la caja. Al traerlos, Sola la elogió, llamándola buena niña, e incluso elogió a Will por ser tan buen padre. Skitty miró a Will y luego al gato nuevo, completamente confundido. ¿Qué pasa? ¿Es tan difícil ser Pokémon hoy en día? No estoy triste, la abuela está muy feliz.
Nunca pensé que recibiría esto, dijo Sola, sosteniendo la flor de jade con una sonrisa de felicidad. Y. Tenerlos a todos aquí conmigo, es una sensación tan agradable. Meow. Skitty movió la cola de inmediato, haciéndose notar. No iba a permitir que estos dos recién llegados le robaran su lugar en la familia. Sí, Skitty también es una buena chica. Steptile, déjame decirte que, después de que te fuiste, Skitty se portó muy bien. Incluso me ayuda a llevar la compra, dijo Sola. Ella, con esas piernas cortas. Más bien parece arrastrar la compra, pensó Will, mirando con escepticismo las diminutas extremidades de Skitty. Meow. El Skitty estaba furioso y se abalanzó sobre Will, solo para ser reprimido por uno solo de sus dedos. Bueno, dejen de pelear. Son iguales que cuando se conocieron, dijo Sola, rescatando al Skitty. Deben tener hambre después del viaje. Lleva a la abuela al mercado. Tenemos que comprar comida, o no tendré suficiente para alimentar a un niño grande como tú esta noche. Está bien, todavía tenemos que limpiar la habitación, dijo Will, rascándose la cabeza. No. Tu primera comida al regresar tiene que ser un festín. Y además, quiero que todos en Evergrande City te vean, insistió Sola. Will no tuvo más remedio que aceptar. Meowscarada, empuja a la abuela. Skitty, ¿vienes? Meow. El Skitty asintió vigorosamente, saltando al regazo de Sola, sin intención de levantarse. No era que le importara caminar, solo quería desafiar a Will. Bájate. Puedes caminar solo. Probablemente seas la razón por la que a la abuela no le funcionan las piernas, por estar sentado sobre ellas todo el tiempo, dijo Will, levantando al gato y dejándolo caer al suelo. Le estaba demostrando a Meowscarada que solo los fuertes tienen derecho a rebelarse. Meow. El Skitty enseñó los colmillos, pero pensando en lo que Will había dicho, no se atrevió a volver al regazo de Sola. Tu valentía ha aumentado, dijo Will, mirando a la bola de pelo rosa. La Skitty del pasado había sido una cobarde. Parecía que en los últimos 10 años, había asumido la responsabilidad de proteger a la familia, lo que la había hecho más valiente. En la calle, la anciana en silla de ruedas, rodeada de 3 Pokémon, uno un raro Meowscarada del hemisferio sur, el otro un Steptile absurdamente grande y famoso, llamaba la atención el 300% del tiempo. Sola era una celebridad en Evergrande City. Podía charlar con cualquiera que conociera. En cada ocasión, presentaba con orgullo a sus compañeros, como una madre o una abuela que presenta a un niño que ha entrado en una buena escuela. Pero al acercarse al mercado, Sola señaló de repente un volardo de piedra en la calle. Hace unos 7 años, conocí a un hombre sin hogar aquí mismo. Medía 3 metros, ¿sabes? Ah, ¿sí? ¿Y entonces? Will aguzó el oído. No había muchos hombres de 3 metros en el mundo. Tenía que ser de la A a la Z. Pobre niña. Tan pequeña, y ya vagabunda. No podía hablar, no tenía familia, suspiró Sola. Meow. El Skitty, que estaba junto a la silla de ruedas, añadió que la abuela Sola le había dado al hombre algunos de sus macarons e incluso le había contado todo sobre su familia para animarlo, incluyendo la historia de un pequeño treco que emprendió un viaje al norte, con solo una pequeña bolsa. Ya veo, asintió Will. Se había estado preguntando por qué Az le había hablado, sin motivo alguno, de Shadowlugía. Ahora parecía, que era para recompensar la amabilidad de unos macarrones. Mientras compraban, Sola no paraba de charlar, contándole todas las historias de los últimos 10 años. Su mundo parecía tan pequeño, girando completamente en torno a ciudad siempre grande. Y, sin embargo, su mundo también parecía tan grande. Will se dio cuenta de que algunas de las personas que ella había conocido eran personas que él y Meowscarada también habían conocido en su viaje. De vuelta en casa, Sola era un torbellino de actividad, a pesar de su silla de ruedas, insistiendo en hacerlo todo ella misma. Will empezó a preocuparse. Si dejaba a Meowscarada aquí, Sola la malcriaría y la convertiría en otra princesa. Por suerte, en los días siguientes, Sola fue comprendiendo las intenciones de Will y no fue tan indulgente. Aún así, su cariño por Meowscarada seguía siendo de cariño. Esto fue a la vez un consuelo y un dolor de cabeza para Will. Estaba feliz de que se llevaran tan bien, y Sola era claramente mucho más feliz con ella cerca. Pero también le molestaba que Meowscarada hubiera encontrado la manera de rebelarse contra él. En cuanto intentaba obligarla a hacer algo, ella corría inmediatamente a llorar con la abuela Sola.
Capítulo 200. Una década apresurada, un campeón estable. Cuando Sola le suplicó y le preguntó cuándo se iría, Will respondió que no. No se podía describir lo feliz que había sido Sola. Aunque la guardería Tranquility nunca estaba tranquila, esos niños eran diferentes a la familia. Las razones de Will y Meuscarada para quedarse eran simples. Había dos. El primero fue quedarse con Sola y acompañarla hasta el final de su vida. Ella lo había cuidado durante toda su infancia. Aunque solo habían pasado 7 días, esa bondad era más profunda que cualquier otra que hubiera recibido de todos los demás humanos que había conocido en su viaje de 10 años. Simplemente le estaba devolviendo el favor. Me criaste de pequeño y te cuidaré cuando seas viejo. El segundo, naturalmente, fue entrenar. Para Will, que estaba en el alto mando, el mejor campo de entrenamiento no era el Monte Plata ni el árbol del comienzo. El primero solo lo llevaría hasta el nivel 65, y el segundo solo tenía Pokémon de nivel campeón o superior, a los que no podía vencer. Para él, en esta etapa, el campo de entrenamiento más adecuado, eran las profundidades marinas. Por desgracia, no era un Pokémon de tipo agua y no podía simplemente buscar esos poderosos Pokémon. De lo contrario, no habría tenido ningún problema en entrenar hasta la clase maestra. Pero la ciudad siempre grande era suficiente. Estaba rodeada por el mar y era un punto de encuentro para un gran número de entrenadores de la Liga OEN. Estos entrenadores no pudieron hacer mucho por su entrenamiento, pero fueron de gran ayuda para entrenar a Meuscarada y Skitty. La vida se volvió tranquila y rutinaria. La vida diaria de Skitty era ahora muchísimo más difícil que antes. No solo perdió la atención total de Sola, sino que Will la obligó a entrenar. La vida de Meuscarada fue todo lo contrario. Experimentó el amor de un abuelo por primera vez y permaneció junto a Sola todos los días. Los días de Will eran monótonos. Todos los días, se adentraba en el mar profundo en el barco pesquero de Tommy Corpish. Su entrenamiento dependía completamente de la suerte. En un buen día, podía encontrarse con 2 Pokémon marinos de nivel alto mando. En un mal día, podía pasar medio mes sin ver ni un solo Pokémon de nivel líder de gimnasio. En cuanto a los humanos, eran aún más inútiles para su entrenamiento. Salvo algunos de los capitanes de departamento más fuertes que vinieron a entrenar, ignoró todas las demás invitaciones a batalla. En resumen, probablemente ni siquiera puedas con mi Skitty, ¿y quieres retarme? ¿Estás borracho? Cuando se cansaba de entrenar, se quedaba en casa un par de días, disfrutando de la suave limpieza de oídos de Sola mientras le contaba historias de sus viajes. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 10 años. Era el 40º aniversario de la era de la Liga. En esos 10 años, Celestia dejó Sinnoh y llegó a OEN para estudiar historia, donde se los encontró en Ciudad Siempre Grande. 10 años después, se casó y tuvo un hijo de cabello dorado, que quizás fuera el abuelo o bisabuelo de Quintia. Meuscarada y Skitty se peleaban constantemente por cariño. Si Meuscarada le robaba la atención a Sola, Skitty corría a acurrucarse con Will. Pero delante de Sola, tenían que fingir ser las mejores hermanas del mundo. Y por un marinero que venía de Teselia, Will se enteró de que Niven había fallecido poco después de su partida. Murió con una sonrisa en el rostro, susurrando 2 nombres. Parecía haber visto a su esposa y a su hijo venir a saludarlo. El mayor cambio para Will y Meuscarada fue, por supuesto, el fallecimiento de Sola. Había ocurrido hacía un mes. Se había ido en plena noche. Sin dolor ni soledad. Simplemente falleció en paz mientras dormía. Esa mañana, los 3 Pokémon, incluido Will, estaban muy tranquilos. Los animales tienen una vaga idea de la esperanza de vida de una persona. Will lo había aprendido esa misma noche. Todos anticipaban su partida. Aunque estaban increíblemente tristes, no querían que Sola viera sus rostros afligidos en sus últimos momentos. Así que los lamentos y llantos se guardaron para la noche siguiente. Durante el último mes, Will apenas había tenido tiempo para entrenar. El funeral de Sola, el futuro de la guardería y qué hacer con Skitty, tantas cosas habían recaído sobre sus hombros. Estaba completamente abrumado. Sola una vez lo llamó su hijo. Y él realmente había cumplido el rol de un niño, ocupándose de todos sus asuntos finales. En cuanto a la última, Skitty, el último deseo de Sola fue que Will la llevara con él. ¿Ya lo has decidido?, preguntó Will, mirando al gatito que estaba junto a su pierna. Meow, asintió Skitty con firmeza.
Quería ir al bosque siempre grande para ver si su familia seguía con vida. De acuerdo, entonces debes cuidarte, dijo Will, alzándola. Después de 10 años, Skitty también se había convertido en una parte importante de su familia. Pero con esta despedida, tal vez no volvieran a verse. Meowscarada se acercó y abrazó a Skitty. Aunque peleaban constantemente, su relación se había vuelto increíblemente profunda. Skitty, sosteniendo el pequeño juguete Piclut que Meowscarada le había dado, le lamió la mejilla. Les dijo que si la extrañaban, podían ir a buscarla al bosque siempre grande. Dicho esto, se alejó, con pasos firmes y resistentes. Ella también ha crecido, murmuró Will, viéndola irse. La gatita que solía esconderse detrás de él ahora podía sobrevivir sola. En los últimos 10 años, había alcanzado el nivel 45. ¿Estaría bien? ¿Meow? Preguntó Meowscarada, un poco triste. Sí, asintió Will. Despedirse es parte normal de la vida. ¿Meow? ¿Volvernos a ver también? Así será, dijo Will en voz baja, acariciándole la oreja. Habían pasado 10 años. Su niña grande no había cambiado mucho por fuera. Pero su corazón, había madurado mucho. Bajó la vista a su pantalla de estado personal. 10 años de entrenamiento dedicado, con su experiencia haciendo trampa, había subido 11 niveles. No era rápido, pero tampoco lento. Después de todo, las condiciones de la época eran las que eran. Ahora había ascendido gradualmente al nivel de campeón. Nivel 71 altura. 4,1 m peso. 165 kilogramos. Era hora de partir de nuevo. De seguir el fantasma de Liz y dirigirse a su próximo campo de entrenamiento. Meowscarada lo miró confundida. Tras la muerte de Sola, era como una niña perdida, sin saber a dónde ir, y solo podía confiar en él para tomar decisiones. Pero si pensabas que podrías intimidarla por eso, te lo ibas a pasar mal. Ahora era una auténtica Pokémon de alto mando. Aunque acababa de cruzar el umbral, en el nivel 70, había pocos entrenadores humanos que pudieran ser su oponente. Vamos a Kanto, dijo Will en voz baja, con la mirada fija en el noreste. En los últimos 10 años, no había oído nada sobre Shadow Lugia. No tenía ni idea de cuándo aparecería esa cosa. Capítulo 201. La leyenda de Laura. Ciudad de Rota. Una ciudad ubicada en las montañas al norte de Ciudad Plateada y el Monte Luna. La ciudad presenta un estilo medieval, similar al de las antiguas ciudades europeas. Está compuesta por mitad tierra y mitad lago. En el centro del lago hay una pequeña isla donde se encuentra un castillo llamado Palacio de Cameron, al que solo se accede por un largo puente. La historia principal de la película Lucario y el misterio de Mew transcurre aquí. Sin embargo, las dos historias de esa película transcurren 800 años en el pasado y 200 años en el futuro, respectivamente. Pero decir que no tiene nada que ver con la cronología de Will no es del todo correcto. Hace 800 años, Rota era una de las ciudades del reino Dragonite. La gobernante en aquel entonces era la reina Rin, que vivía en el Palacio Cameron, y su ayudante era el caballero y guardián de Laura, Sir Aaron. Esto ocurrió durante la Guerra de los Tres Reinos. La región de Sinnoh, al norte, atacaba principalmente Kanto. Como gran ciudad del norte, Rota era un objetivo inevitable. Pero, por coincidencia, el árbol del comienzo también estaba aquí. En la leyenda, fue el guardián de Laura, Sir Aaron, quien sacrificó su propio poder para activar el poder del árbol del principio, poniendo así fin a la guerra, explicó Willy. Meowscarada frunció el ceño e inclinó la cabeza. Llevaba 20 años viva y era muy escéptica sobre la veracidad de esas leyendas. No sé nada de eso, dijo Will, negando con la cabeza. La película lo había contado así, pero en la historia real, la Guerra de los Tres Reinos se prolongó hasta enfurecer a Ou y Lugia. Solo gracias al poder de esos dos dioses, la guerra cesó. ¿Qué tenía eso que ver con el árbol del principio? Pero la historia de la película y la de este mundo eran diferentes. En el pasado de la película, Kanto y Sinnoh aún esclavizaban Pokémon, y la guerra se libraba exclusivamente con ejércitos Pokémon. De ser así, es difícil saber si el árbol podría haber detenido la guerra. El árbol del comienzo es, en esencia, una forma de vida cristalina que depende de la luz para obtener energía, pero también mantiene una relación simbiótica con Mew. Mew es el ancestro de todos los Pokémon.
Por lo tanto, es posible que la energía que irradia el árbol, al ser activada por Aura, contenga las propiedades tanto de Aura como de Mew, calmando así al Pokémon. Meowscarada miró el árbol gigante en el lejano bosque de montaña y luego apartó la mirada. Meow, no tengas prisa. Vamos a ver el centro. Hoy es el festival anual de Rota. Está muy animado. Echemos un vistazo, dijo Will con una sonrisa, acariciándole suavemente la cabeza. Incluyendo el tiempo en el mar, había pasado un año desde que dejaron Evergrande City. Pero incluso después de tanto tiempo, Meowscarada seguía sintiendo tristeza por la muerte de Sola. Era la primera vez que experimentaba el dolor de perder a un familiar, y le costaba superarlo. Will la llevaba a menudo a diferentes lugares con la esperanza de distraerla. Meow. Meowscarada miró a su alrededor. Le pareció que la ropa de la gente era extraña, de un estilo diferente al de otras ciudades. Es por el festival. Durante esta época, todos los lugareños visten ropas reales de antaño. Los eventos principales son un torneo de batalla y un baile real. El ganador del torneo recibe el título de Guardián del Aura del año. Llegaron al centro de la ciudad. Meowscarada señaló de repente con entusiasmo el campo de batalla. Will miró hacia allí y se quedó atónito. Las dos personas en el campo no eran otros que Shigeru y Nastina, ahora de unos 30 años. Mamá. Vámonos. Vamos, mamá. Consigue el título de guardiana del aura. No pierdas contra papá. Sí. Conviértete en la primera mujer guardiana del aura de la historia. Debajo del escenario, 3 niños de diferentes edades saltaban arriba y abajo, animando a su madre. Meow. La cara de Meowscarada era de puro shock. Vaya. ¡Qué sorpresa! Parece que, tras darse cuenta de que no podía con Shigeru, Nastina decidió casarse con él y tener 3 hijos como venganza. Como era de esperar de esa mujer cruel, se maravilló Will. La batalla en el campo de batalla era entre un Staraptor y un Toxicroak. Sus niveles eran prácticamente iguales. El Staraptor debió haber sido criado por Shigeru en su viaje, mientras que el Toxicroak de Nastina no había participado en muchas batallas y su nivel no había aumentado mucho. Pero sus estilos de batalla habían cambiado por completo. Meowscarada estaba impactada. Le asombraba que el estilo de Nastina fuera ahora tan directo, muy distinto al de antes. Mientras tanto, el estilo de Shigeru se había vuelto complejo y variado, completamente diferente al de antes. El matrimonio es algo aterrador. Puede cambiar por completo a 2 personas, pensó Will, meneando la cabeza. La batalla terminó. El ganador, como en el pasado, fue Shigeru. El ganador es Shigeru y su Staraptor. Oh. Parece que ha nacido el guardián del aura de este año. Sí, qué lástima. Esperaba que ganara una chica por una vez. No son Sceptile y Meowscarada. Shigeru, que agradecía a la multitud, vio a Will, que destacaba por encima de todos los demás. Se olvidó por completo de su esposa e hijos y corrió directo hacia allí. Has cambiado muchísimo, dijo Will, mirando la barba incipiente y las pocas arrugas en el rostro de Shigeru. La esperanza de vida humana es demasiado corta. ¿Cuánto tiempo? Qué alegría verlos de nuevo. ¿Cómo han estado? Preguntó Shigeru, dándole una palmadita a Will en el brazo. Meow, saludó Meowscarada. ¿Cuánto tiempo sin verte? Respondió Will con una sonrisa. Jeje, Torterra y yo somos muy fuertes ahora. ¿Qué te parece? Combatamos. Por el título de guardián del aura. Dijo Shigeru, sacando otra Pokéball. Si me pides una paliza, no me importa, dijo Will con una sonrisa nostálgica. En ese momento, se parecía al joven Shigeru de hacía tantos años. Efectivamente, esta es la vida para mí, pensó Will. Cada persona toma decisiones diferentes. Para Will, una vida de sueño eterno era demasiado aburrida. No evitaría un vínculo profundo solo por miedo a la despedida definitiva. Ese tipo de vida era demasiado monótona. Era mejor apreciarlo todo, aunque esta vida fuera corta. Tenía que ser maravillosa. Capítulo 202. El primer campeón Pokémon. Meowscarada saltaba sobre sus pies, preguntándole emocionada a Will si podía ser ella quien luchara. Tú. Jeje, quizá en un par de días. Esta vez, déjame ser yo quien le enseñe, dijo Will, frotándole la cabeza. Quería poner a Shigeru en su lugar, esa era una razón. Pero había otra.
Quería saber si un Pokémon podía convertirse en el guardián del aura. En el campo de batalla, la multitud que estaba a punto de dispersarse, al enterarse de que se trataba de una batalla por el título de guardián del aura, se apresuró a regresar para observar. Entre ellos, algunos entrenadores incluso reconocieron a Will como el Sceptile que había sido famoso una década antes. Torterra estaba increíblemente emocionado al ver que su oponente era Will. Sus 4 cortas patas pisoteaban el suelo y escarbaba la tierra, sin poder contener la emoción. Parecía como si hubiera estado esperando esta batalla durante mucho tiempo. ¿Ah, sí? ¿De verdad quieres vencerme? Torterra TT asintió. Para él, Will era una meta a superar. Llevaba años queriendo desafiarlo, pero nunca lo había encontrado. Ahora que por fin tenía la oportunidad, ¿cómo no iba a estar emocionado? Jaja, está bien. Entonces muéstrame lo que tienes, sonrió Will, levantando el pulgar hacia la confianza del Torterra. También tenía curiosidad por ver en qué nivel se encontraba ahora. Bueno, entonces, prepárense ambos bandos para la batalla, dijo el árbitro. Después de que Will y Torterra asintieran, declaró: comienza la batalla. En cuanto bajó la voz, Shigeru respondió: tormenta de hojas. En menos de un instante, una enorme cantidad de energía verde se había acumulado en la boca de Torterra. Pero antes de que pudiera escupirla, Will ya estaba por encima de su cabeza. Y lo que dejó a todos boquiabiertos, los que estaban sentados se pusieron de pie, los que estaban de pie saltaron, fue que Will también había usado tormenta de hojas. Pero el suyo era diferente. 2 tornados, cada uno compuesto por cientos de hojas verde esmeralda, se arremolinaban alrededor de sus brazos como armas gigantes. Al golpear con ambos brazos, los 2 tornados de hojas se estrellaron contra la cabeza de Torterra. ¡Bum! Innumerables hojas se hicieron trizas en una nube de fragmentos, oscureciendo la visión de todos. Cuando las hojas finalmente se asentaron, desaparecieron. La multitud se quedó mirando. Torterra yacía en el suelo, inconsciente. ¿Qué? ¿Se acabó de un solo golpe? ¿Qué tan fuerte es ese Sceptile ahora? Si pudo vencer al capitán inspector de Kalos en aquel entonces, ¿eso significa que ahora puede enfrentarse a los ancianos de la liga? Increíble, pero solo una potencia como esa es digna de ser la guardián del aura. Ese día, la humanidad finalmente recordó el terror de ser dominada por Pokémon. No, eso no es correcto. Ese día, por primera vez, los humanos se dieron cuenta de que los poderosos Pokémon de los que habla la historia podrían no haber sido exagerados. Aunque la actuación de Will aún distaba mucho de aquellas leyendas, ya era el Pokémon más fuerte que la gente de esa época pudiera imaginar. Quizás, los Pokémon comunes podrían volverse tan poderosos que superarían la comprensión humana. Podrían convertirse en leyendas. La aparición de Will no solo había incendiado la escena, también había enardecido los corazones de innumerables entrenadores. Ellos también comenzaron a albergar la esperanza de alcanzar tales alturas con sus propios Pokémon. Torterra. Maldita sea. Sceptile, ¿cómo demonios entrenas? ¿Por qué nunca puedo alcanzarte? Shigeru se agarró la cabeza con frustración. Realmente no lo entendía. ¿Cómo podía un Sceptile salvaje entrenar para superar a un entrenador como él, que luchaba casi a diario? ¿Superarme? Jaja, déjalo. Quizás tengas la oportunidad de superar mi próxima vida, o las 2 anteriores. Will negó con la cabeza, dándole una palmadita en el hombro a Shigeru. En esta vida, era un hombre con un truco. Sigues tan fuerte como siempre, Sceptile. ¿Seguro que no te plantearás convertirte en mi Pokémon? Preguntó Nastina, acercándose. ¿Todavía no lo superas? Will negó con la cabeza, sin impresionarse. HMPH. Nastina mordió el labio, claramente insatisfecha. Will arqueó una ceja. Tenía que admitir que la chica de la mina del pasado se había convertido en una mujer encantadora. Jaja, vale, Sceptile tiene estándares altos. Vamos al Palacio Cameron, ¿de acuerdo? Todos te esperan, el guardián del aura, dijo Shigeru, entrando. Rodeó a Nastina con el brazo. Ah, cierto, olvidé presentarte. Ella es Nastina, mi esposa. Ya lo veo, dijeron Will y Meuscarada, que se acercaba, asintiendo al unísono. Ambos se quedaron un poco sin palabras. Rivales de ayer, marido y mujer de hoy. Esta era la clase de trama que solo se veía en novelas.
Antes de que Shigeru pudiera siquiera presentar a sus 3 hijos, la multitud ya se había abalanzado sobre Will, empujando hacia el palacio. Nunca antes había existido un precedente en la historia de un Pokémon que se convirtiera en el guardián del aura. Todos estaban ansiosos por ver si realmente sucedería. Caminando por el largo puente, Meowscarada señaló los cristales azules translúcidos que lo cubrían. Esos no son tesoros. Son solo cristales para transmitir la energía del aura. Son parte del árbol, dijo Will, señalando con la cabeza hacia el gigantesco árbol del principio a lo lejos. La multitud invadió el castillo. En el gran salón, la actual reina Irene ya esperaba. Su mirada recorrió a la multitud, fijándose finalmente en el Sceptile en el centro. Luego miró a Shigeru, que estaba a su lado. Subconscientemente asumió que Will era el Pokémon de Shigeru, y que era el guardián del aura de este año. ¿Podría el ganador del torneo de batalla dar un paso al frente?, anunció una vieja sirvienta de cabello plateado y rizado. Vamos, Sceptile, dijo Shigeru, dándole una palmadita en la espalda a Will. Will asintió y avanzó a grandes pasos. La anciana sirvienta y la reina Irene quedaron atónitas. Miraron a la multitud, que solo observaba con expectación, y finalmente comprendieron. El ganador del torneo era este Sceptile. Un Pokémon sin entrenador. Su Majestad, la anciana sirvienta miró a la reina, desconcertada. En los 1000 años de historia del castillo, ningún Pokémon se había convertido en el guardián del aura. No sabía qué hacer. Continúa, dijo la reina Irene, con expresión tranquila mientras asentía. La historia nunca había tenido un campeón Pokémon, pero eso no significaba que un Pokémon no estuviera clasificado. Simplemente, desde la unificación, la mayoría de los Pokémon tenían entrenadores. Cuando un Pokémon ganaba el torneo, era natural que el entrenador aceptara el título. Pero ahora, se enfrentaban a un Pokémon sin entrenador. En ese caso, era justo que él mismo se convirtiera en el guardián del aura. Y el primer campeón Pokémon de la historia. Capítulo 203. Reencuentro con viejos amigos. ¿Podría nuestro guardián del aura pasar al frente y aceptar el bastón?, dijo la reina Irene, sosteniendo el cetro tradicional. Al acercarse Will, se lo entregó. El bastón que selló a Lucario, pensó Will, tomándolo. En sus manos, parecía un martillo de mango corto. Gracias a todos por venir. Y ahora, que empiece el baile. Tras el anuncio, la anciana criada condujo a Will a un asiento debajo, al lado de la reina. En el gran salón, la gente empezó a bailar en parejas. Meowscarada se acercó a él, tirando de él. Ella también quería bailar. No. El guardián no debe abandonar su asiento, dijo rápidamente la anciana sirvienta, negando con la cabeza. Esa era la regla, y no podía permitir que la rompieran bajo su custodia. Resopló Meowscarada, molesta. Le arrebató el bastón a Will y empezó a blandirlo. Smack. Will le dio una palmada en la cabeza, recuperó el bastón y luego le dio un golpe en el trasero con el cristal redondo de encima. Ya eres una niña grande, deja de hacer tonterías. Meow giró la cabeza y hizo pucheros. Mira, hay un Lucario sellado aquí dentro, dijo Will, dándole una palmadita y señalando el cristal. Meow. Eso le llamó la atención. ¿Qué es un Lucario? Es un Pokémon perro. Es más probable verlos en Sinnoh, pero incluso allí son muy raros, dijo Will, acariciando el cristal. Meow, dijo Meowscarada, asintiendo. Llevaban mucho tiempo en Sinnoh y nunca habían visto uno. Meow. ¿Te gustan más los gatos o los perros? ¿Por qué preguntas eso de repente? Will estaba desconcertado. Ambos son animales peludos, ¿cuál es la diferencia? Además, ¿no me pueden gustar los lagartos, los dragones y las abejas? Meow. Insistió ella, dándole una palmadita en la pierna. Bien, me gustan los gatos, feliz. Dijo Will, poniendo los ojos en blanco. Simplemente no entiendes el valor de un Lucario. La capacidad de su especie para usar aura era una habilidad de primer nivel entre todos los Pokémon no legendarios. A eso se refería con valor. Meow, resopló ella, desinteresada. Pasó el tiempo. Meowscarada se aburrió y se durmió en el regazo de Will. Will también se estaba aburriendo, pero la vieja criada lo vigilaba con lupa, así que no pudo dormir. Finalmente, el baile terminó.
Will le devolvió el bastón a la reina Irene y se fue inmediatamente con Meuscarada. Oye, Steptile. Ven con nosotros. Alquilamos una casa en Rota. Gritó Shigeru desde la distancia. Will simplemente rechazó la oferta con un gesto de la mano. No era que fuera grosero. Simplemente le parecían demasiado ruidosos los tres hijos de Shigeru. ¿De verdad eres tú, Steptile? Y Meuscarada. En ese momento, tres hombres se abrieron paso entre la multitud. Uno tenía el pelo largo y azul y una barriga prominente. Los otros dos, uno de pelo azul cielo y otro de pelo rojo intenso, eran de mediana edad. Will los reconoció en la parte de atrás. Eran del clan Dragonite. Jaja. Sabía que me reconocerías. Así es, soy yo, Leaf. Dijo el hombre corpulento, abrazando a Will. Llegué esta tarde y me enteré de que el ganador del torneo era un Steptile. Pensé que podrías ser tú, y de verdad lo eres. Leaf, que ahora tiene 30 y tantos años, estaba encantado de volver a ver a su antiguo compañero después de 20 años. ¿De verdad eres tú? El tiempo sí que afecta a la gente, dijo Will, tocando la enorme barriga de Leaf. Las proporciones de este tipo empezaban a parecerse a las de su vida pasada. Meuscarada se despertó, miró al hombre y no tenía idea de quién era. Jaja, Meuscarada es diferente, ¿eh? Antes era una marimacha orgullosa, y ahora duerme boca arriba en público, rió Leaf. Luego tiró del hombre de pelo azul. Mira esto, ¿te suena? Jace, lo sé, asintió Will. Jeje, sí, el mismo chico al que golpeaste. Este es su hermano mayor, Ken. Lleva 2 años y medio como aprendiz. ¿Cuántas veces tengo que decirte que es coordinador? Hola, Steptile. He oído hablar mucho de ti. Cuando visitaste la patria, yo estaba de viaje en Oen, dijo Ken, estrechando la mano de Will. Tras charlar unos minutos más, Will se fue. Tenía el presentimiento de que, si se quedaba, los tres hombres intentarían arrastrarlo a un lugar donde pudiera experimentar la pasión de las doncellas de Rota. Llegó a Meuscarada y se dirigió al norte. Su objetivo era claro: el árbol del principio. A la mañana siguiente, Will se despertó y encontró a una mujer de cabello largo y negro sentada a su lado, sonriendo. Meuscarada, ¿qué hiciste ahora? Gimió Will, instintivamente extendiendo la mano para agarrar la oreja del gran felino. Meuscarada se despertó, confundido. ¿No me reconoces? Sonrió la mujer. Soy yo. La mujer que te sacó tanta sangre. Plátano. Will y Meuscarada quedaron atónitos. No lograban relacionar a esta elegante y madura mujer con la loca del laboratorio. Jeje, sabía que mi suposición era correcta. Steptile, ya has empezado a escribir tu propia historia en este mundo, dijo Platane, sacando una jeringa de su vestido negro. Por cierto, ha pasado tanto tiempo. ¿Qué tal un poco de sangre como regalo de bienvenida? Ah, y si puedes, espero que encuentres tiempo para producir algo de esencia de vida. Sería una pena que un linaje tan poderoso se extinguiera. Haré todo lo posible por seleccionar a alguien digno, Smack. Will le tapó la boca con la mano. Si la dejaba seguir hablando, quién sabe qué cosas impactantes diría. Tras charlar, descubrieron que Platane también se dirigía al árbol del principio. Había oído rumores de que en su interior vivían Pokémon desconocidos y esperaba encontrar Pokémon antiguos para estudiar. No te preocupes por ellos, vámonos. Nosotros también vamos al árbol del principio, a visitar a un amigo, dijo Will, levantándose. ¿Un amigo? Ah. Qué bien. Entonces vamos juntos. Ya he alquilado un dirigible, podemos llegar en 2 días. ¿Un dirigible? Genial. Esto fue una sorpresa. Pensó que tendrían que caminar. Con un dirigible, ahorrarían mucho tiempo. Sí, iremos con ella. Will y Meuscarada la siguieron hasta un gran dirigible. 2 días después, llegaron a una plataforma cerca del árbol del comienzo. ¡Guau! Este es el árbol del principio. Es mucho más grande que en las fotos. Platane estaba asombrado. Es solo una roca. Steptile, ¿qué dijiste? Dije que tuvieras cuidado. Este lugar no es tan sencillo como parece. Y hay guardianes aquí, dijo Will, mientras escudriñaba la zona con la mirada. ¿Guardianes? ¿Como los Regis? Vamos, te llevaré a buscar a la amiga de la que hablaba. Si podemos entrar o no, eso lo decidirá ella.
Will abrió el camino, con Platane y Meuscarada siguiéndolo de cerca. Estaban a punto de embarcarse en un nuevo viaje. Fin del capítulo 203.